Hoy en Es la Hora de Opinar con Fernanda Caso, Carlos Pérez Ricarte y Roxana Juárez. Vamos a discutir sobre el mensaje del secretario de Marina respecto a la corrupción al interior de esa institución. Después con Sara Hidalgo hablaremos del papel de las mujeres en la independencia de México. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. En su discurso con motivo del desfile militar del 16 de septiembre, el secretario de Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales, dijo que se actuó en el marco de la ley para erradicar la corrupción al interior de la dependencia, en referencia al reciente escándalo por el huachicol fiscal, donde, como sabemos, estuvieron involucrados varios mandos importantes de esa institución, de la Marina. El almirante Morales dijo que esos actos reprobables no los definen como institución y que hubiera sido imperdonable callar ante los delitos. Para hablar de este mensaje muy importante, me parece, por lo que entraña, porque viene de las Fuerzas Armadas, porque viene de la Marina, porque está relacionado con uno de los casos de corrupción más sonados en los últimos años. Doy la bienvenida a nuestros colaboradores de la Mesa de los Miércoles. Fer Caso, ¿cómo estás, Fer? Buenas noches. Muy buenas noches, encantada de estar por acá. Leo, buenas noches. Don Carlos Pérez Ricarte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Carlos? Bienvenida, Roxana. Y Roxana Juárez nos acompaña el día de hoy. Ella es especialista en Seguridad Nacional y Fuerzas Armadas. Roxana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias. Déjame comenzar contigo, tomando en cuenta que ella es experta. Me parece que es un discurso importante. Hasta diría que podría ser un parteaguas en el tema de cómo se manejan las Fuerzas Armadas en México. No quisiera exagerarlo, te pido tu opinión. Es muy importante. Es la primera vez que tenemos a un secretario reconociendo que hay una anomalía inmensa, pero que además está, de alguna manera, esto que él dice trastoca toda la administración pública del país. ¿Por qué? Sí. Pues porque la administración anterior, la presidencia anterior, puso a las Fuerzas Armadas a hacer una serie de tareas, una serie de labores que desequilibraba absolutamente el poder civil, porque eran trabajos absolutamente civiles y que además estaban muy vinculados con los recursos de la nación. Estamos hablando de aduanas, de aeropuertos y una serie de cuestiones. Entonces sí creo yo que no solamente no solamente está hablando del interior, de la probidad interior de las Fuerzas Armadas, sino además está mandando un mensaje muy sólido respecto a la administración pública. No olvidemos que las Fuerzas Armadas tienen dos componentes. Por un lado es una institución de administración pública y por otro lado es una Fuerza Armada que responde a la defensa del país. Pues muy interesante, Carlos, ¿tú cómo ves? O sea, a mí me parece un discurso... Sin duda alguna. De gran importancia, ¿no? Primero déjame decir algo sobre la naturaleza de estos discursos. Sí, es un discurso del almirante, es un discurso de la Armada, de la Marina, pero son discursos que se cotejan con Presidencia de la República días antes. Sí, porque hoy la verdad leía a Carlos Loret en el Universal que decía que es una versión diferente a la de la presidenta. Es la versión del gobierno federal. Yo creo que ese discurso tuvo que estar aprobado por la presidenta Sheinbaum. Suele suceder así, o sea, días antes, incluso semanas antes, son discursos que tienen que ser aprobados por la Presidencia de la República. Y más el día que se celebra la independencia nacional. Totalmente. Entonces, veámoslo en sí como un discurso del gobierno federal frente al problema de la corrupción en la Marina. En primer lugar, son 5 puntos muy rápidos. Me pareció inesperado. Yo no esperaba un comentario en ese sentido. Viéndolo yo por televisión me sorprendió lo que estaba diciendo el almirante. Me sorprendió para bien, me gustó que lo dijera, pero es por primero y todo inesperado. En segundo lugar, me pareció necesario. Pareciera una contradicción con lo que planteé al principio, de que era inesperado, ¿no? Pero es necesario en el sentido de que sí, algo tenía que haberse dicho en un lugar tan importante para el país, para la historia del país. Estaba el elefante en la sala, digamos. Estaba el elefante en la sala. Había que reconocerlo, ¿no? Sí. Entonces, me parece necesario. En tercer lugar, el tipo de palabras que se usaron, desde mi punto de vista, fueron desafortunadas y quizás algo cursis.
Hablar de sabiduría, de sensatez, de congruencia, de humildad, como lo planteó el almirante, me parece un sinsentido. Para mí es un tema de Estado de Derecho, de justicia, de verdad, de corrupción. Haberlo planteado por el lado casi cursi me gustó menos. En cuarto lugar, hay que decirlo, es un comentario a destiempo, en el sentido de que si le hacemos caso al fiscal general Gertz Manero, cuando menos había un tipo de investigación en ese sentido hace más de 2 años. Entonces, eso dice. ¿se sabía antes o no se sabía? ¿Es verdad? ¿Cuál es realmente la versión? ¿La de la presidenta que dice que desde marzo empezó a investigar? ¿O la de Gertz Manero que señala que son 2 años ya de investigación? Sí. Y si son 2 años, pues es a destiempo. Y por último, me parece importante señalar lo que faltó en el discurso y desde mi punto de vista es el compromiso a investigar. Según el discurso de ayer, fueron manzanas podridas, fue un caso muy particular que se puede localizar y neutralizar, pero no hubo en el discurso un compromiso de, bueno, vamos a ver en qué medida esto que sucedió en una aduana particular en realidad es parte de una metástasis mucho más grave. Entonces, llegue hasta tope. Bueno, sí lo plantea así. Sí. Pero es que, no hay como un reconocimiento de la necesidad de investigar. Entonces, me quedó un sabor agridulce, sí, inesperado, necesario, con un lenguaje quizás desafortunado, a destiempo, y falta el compromiso a investigar. Pero en general, qué bueno que se esté hablando del elefante en la sala. Fer. Yo coincido en el sentido de que me sorprendió, porque lo que hemos visto hasta este momento, cada vez que sucede algún escándalo o alguna acusación contra las Fuerzas Armadas, es que si acaso hay alguna investigación por fuera, pero que los altos mandos se mantienen en silencio. Sí. Sin embargo, es imposible sacar el discurso del contexto del tipo de delito que alrededor del cual sucedió. A diferencia de otros delitos, como tal vez vemos en el crimen organizado, de extorsión, de narcotráfico, que suceden a las espaldas de la autoridad, ¿no? Que son criminales atacando directamente a ciudadanos o generando rutas de tráfico ilegal de alguna sustancia o de armas. O a diferencia de otros tipos de corrupción, ¿no? Que ya tal vez llevaban décadas, ¿no? Como es, bueno, pues los desvíos de recursos del gobierno a través de construcciones o a través de programas sociales. El huachicol, es un problema nuevo y es un problema que requiere las autoridades para existir. Es decir, el huachicol fiscal no existía hace 15 años. No podemos decir que veníamos cargando con el problema del huachicol fiscal de toda la vida. Surgió en los últimos años y además es un delito que solo puede existir si hay funcionarios de alto nivel involucrados y orquestándolo. Sí. Esto lo que nos dice es que, digamos, no fue que hubiera por ahí 2, 3 elementos de la Marina que casualmente acabaron entrampados, ¿no? Como en este gran esquema. No, a ver, fueron de las personas que estuvieron desde la organización y el esquema, porque no hay otra forma en la que esto pudiera suceder. Así que, bueno, pues sí, es un discurso que era necesario, ¿no? Era necesario decir, bueno, pues esto sucedió, coincido en que no necesariamente mancha toda la institución, porque la institución es mucho más grande, hay gente muy respetable, muy comprometida. Sin embargo, pues era lo mínimo que se podía esperar después de un caso como este. Porque este discurso, ¿no? En el que dice, bueno, nosotros por el compromiso y casi de manera espontánea y voluntaria pusimos la información en manos de las autoridades, pues tampoco es algo que necesariamente nos creamos. Digamos, está bien que se presente así, pero se da después de una serie de investigaciones periodísticas, se da tras la presión de Estados Unidos para que México investigue qué está pasando con el huachicol fiscal, se da también después de que se hacen una serie de decomisos, ¿no? Y nos dices, bueno, pues ¿cuánto tiempo llevaba esto pasando sin que la Marina dijera nada? Pues qué bueno que finalmente aportaron, pero me cuesta trabajo creer que, como él dice, la maldad no encontró abrigo ni lugar dentro de la Marina. Pues porque sí lo hizo, si no, no hubiera sido posible que sucediera el huachicol fiscal, no hubiera sido posible nada de lo que vimos. Qué bueno que al menos este caso se atajó, pero me cuesta un poco de trabajo creerle, ¿no? En el sentido de cómo sucedieron las cosas. Ahora, yo lo pondría sobre la mesa. Desde luego, creo que tiene una lectura hacia afuera de la institución, ¿no? Reconocer el elefante en la sala. Pero creo que también es un discurso para dentro de la institución. O sea, porque yo no sé cómo ha de estar ahí adentro la Marina en este sentido, y las Fuerzas Armadas son muy celosas de mantenerse, ¿no? Encapsuladas, este espíritu de cuerpo que las caracteriza. Pero yo también lo leo como un control de daños
para dentro de la institución. No sé cómo lo ves tú, Roxana. Absolutamente, sí es un discurso hacia adentro. ¿Por qué? Porque pues hay un grupo muy importante de marinos que bueno, esto les cayó de peso, se sienten, antes se sentían muy orgullosos del prestigio del que gozaban. Claro. Seguramente estaban enterados, pero ellos entendían que el sistema, ellos no eran, cada uno tiene su, digamos, su objetivo de ser dentro de la institución, y su objetivo de ser de cada uno de ellos no iba a ser combatir la corrupción. Eso bueno, lo tenían hubo uno que hacer. que se atrevió y lo mataron. Y lo mataron, claro. Lo mataron, un contraalmirante. Un contraalmirante. Y en aduanas. En aduanas, sí. Por cierto. Sí. Entonces, sí creo yo que al interior le da mucha tranquilidad a este sector que se sentía avergonzado. Esta moral del que tanto se habla de las Fuerzas Armadas, pues ustedes saben que cuando no hay recursos, cuando los comandantes mienten, cuando hay una serie de desviaciones en el proceder de las Fuerzas Armadas, por eso son tan claros los reglamentos, siempre hay una moral que disminuye. Y esta moral acaba repercutiendo en que las Fuerzas Armadas no cumplan con su deber, que además es arriesgar el físico, sí, claro. y una serie de cuestiones más. Creo yo que esto le dio mucho oxígeno a la institución, y creo yo que esto va a separar a los buenos y a los malos, sí. Y creo yo que eso va a ser muy bueno, pero tiene que venir acompañado, un poco lo que decía Carlos. Le iba a decir el licenciado, pero no, Carlos. Lo que decía Carlos es cierto. O sea, yo creo que sí va a tener que venir acompañada una serie de investigaciones, sí al interior, y sí y nuevamente recuperar esta meritocracia que caracteriza a las Fuerzas Armadas. Eso es muy importante, Roxana, porque se sabe que los hermanos Farías no solamente estaban metidos en estos negocios sucios del huachicol fiscal, sino que tenían mucho poder dentro de la institución, y había muchas quejas de que los ascensos, claro. O sea, ellos influían muchos en los ascensos que hacía su tío, el almirante Ojeda, ¿no? Y bueno, otra vez, eso para una institución meritocrática, militar, castrense, eso le pega mucho, ¿no? Es favoritismo, eso, o sea, pega mucho en la institución el daño dentro. Es tremendo. Además, estamos hablando de una institución donde participan más de 90,000 personas. Hay 90,000 personas. Sí. 65,000 millones de pesos de presupuesto anual, que es el equivalente a toda la UNAM, todo el presupuesto de la UNAM, o la mitad de lo que es Jóvenes Construyendo el Futuro. Sí. Es una institución además que está presente en prácticamente todos los municipios del país de alguna manera u otra, y que además controla aduanas y puertos desde el año 2021. Entonces estamos hablando de un institución muy importante para el Estado mexicano, y el daño, insisto, es brutal. Además, porque lo que sabemos hoy de esta red en particular es mucho más grave de lo que sabíamos hace una semana o dos, cuando comenzamos a platicar de esto. Hoy el país publica que solo esta red, la de los hermanos Farías Laguna, operó desde el 2023 un total de 69 envíos e hicieron más de 150 millones de dólares solamente esta red, la de los hermanos Farías Laguna. Más de 69 envíos de supuestos aditivos que en realidad eran combustible y que entraban de Houston hacia Tamaulipas. Además, hay que decirlo, no solamente es un problema de la Marina o de los marinos, sino, insisto, trabajan ahí, hay funcionarios civiles coludidos, y también sabemos, por una investigación también del país publicada la semana pasada, también de empresarios estadounidenses que participan, porque alguien tiene que estar vendiendo también este petróleo y se vende en Estados Unidos. La investigación del país apunta a que una pareja de apellido Jensen durante 3 años introdujo más de 3,000 cargamentos, haciendo más de 300 millones de dólares en esto. Los famosos, es una familia de Utah, pero ellos se beneficiaban del contrabando de petróleo que llevaban a Estados Unidos pero entiendo que también tendrían nexos con estos Farías Lago. Entonces, hay involucrados civiles, hay marinos y, por supuesto, empresarios en México y en los Estados Unidos, ¿no? Ahora, en este caso específico, insisto, según la investigación de la Fiscalía, no solamente era huachicol, sino también tráfico de drogas y este tema de ascensos y control de la nómina. Y además, una red particularmente violenta, porque aparentemente están detrás del asesinato del fiscal de la PGR que estaba en Tamaulipas, así como del contraalmirante que fue asesinado, apenas acusó a sus superiores, ¿no? Hay otra mujer también ahí. Entonces eran tremendamente violentos. Y complemento con lo que planteaba antes Fernanda.
todo crimen organizado necesita del Estado. Claro. Para que funcione la criminalidad organizada hay un tipo de relación con el Estado. Entonces, no es los buenos contra los malos, sino hay un Estado, una parte del Estado que participa y habilita justamente estos tramos de corrupción que permiten esto, ¿no? Sí. Eso nos lleva inevitablemente a qué tanto sabía el almirante Ojeda e incluso qué tanto sabía el presidente López Obrador. Por lo pronto, también, digo, hoy la presidenta lo trata de defender otra vez a López Obrador, diciendo que es una persona honrada. Pero ahí está, o sea, ahí está en la mesa, o sea, otra vez el elefante en la mesa es ¿hasta dónde se sabía esto? Lo interesante, si puedo decir una cosa más de esto, es que la investigación viene del propio gobierno federal. No es algo que naciera de la prensa o de los opositores, sino que es el propio gobierno federal del mismo partido político y del mismo proyecto político el que hace esta investigación. También en más aquí. Termina, pero la verdad, las no es un caso en el que uno puede decir que el gobierno federal no ha querido ver la situación como en otros casos y está realmente atendiéndola y eso hay que reconocerlo. Así es, pero también hubo un intento del gobierno de decir hasta acá llega, ¿no? Sí. Ya no le busquen más. Bueno, es que eso, vamos a ver. eso es incontrolable, man. Es incontrolable y vamos a ver, el almirante Ojeda queda muy manchado inevitablemente de esa situación. Y aquí salieron al menos 11 reportajes sobre Huachicol Fiscal antes de que empezaran... Fátima, la verdad, nuestra compañera. Antes que empezaran las detenciones. Entonces sí hubo mucha evidencia puesta sobre la mesa. Qué bueno que se haya actuado, ¿no? Digamos, no quita el mérito de haber actuado. Creo que la pregunta que queda es ¿qué sigue, no? Bueno, a ver, ya se hicieron las detenciones y aquí pues parece que entramos a este hoyo negro que es a veces la justicia cuando hay elementos castrenses involucrados. Porque por más que se haya hecho un esfuerzo a lo largo de los últimos años de decir, bueno, cuando sean asuntos de interés público, cuando haya civiles involucrados, las reglas tienen que ser las mismas para todos, independientemente de que haya militares involucrados. La realidad es que no es así. Y sigue habiendo reglas que se aplican de manera distinta a los militares, tienen sus propias leyes, tienen sus propios tribunales y ahora además tienen normas de transparencia que permiten, pues, básicamente bloquear cualquier cosa que suceda ahí dentro bajo el argumento de la seguridad nacional. Entonces, no nada más los militares están encargados y, bueno, los marinos están encargados de muchos aspectos que antes eran civiles, sino que además ahora todos esos aspectos civiles dejan de ser transparentes, dejan de ser públicos porque, pues, ya se consideran de seguridad nacional. Y a mí me preocuparía, bueno, ¿qué va a pasar cuando empecemos a preguntar, bueno, ¿quién está a cargo ahora de esas aduanas? ¿Cuántos buques siguen entrando? ¿Cómo está el flujo después de estos cambios que se hicieron con los directivos, ¿no? ¿Realmente qué ha pasado con estas empresas? ¿Y qué ha pasado específicamente con investigaciones relacionadas, por ejemplo, con pues las muertes muy sospechosas de estos dos elementos de la Marina altos mandos que uno se suicidó, el otro murió en una práctica de tiro. Bueno, es que eso rarísimas. Está muy raro. Un suicidio con un balazo al pecho y una muerte a la yugular. Bueno, no, o sea... es rarísimo, una es práctica rarísimo. de tiro. Comportamiento mafioso. Sí. Y es información... Suena a Los Sopranos. Sí, absoluto. Y es información de absoluto interés público, que lo mínimo que esperaríamos es no solo que se siga una investigación y que se haga un juicio bajo las leyes tradicionales, civiles, donde salgan a la luz los hechos, sino también que se haga pública, porque es información que es importante para el país por lo que implica en términos de seguridad y por lo que implica en términos económicos, por lo mucho que le está costando al erario el Huachicol Fiscal. Así es, Roxana. O sea, me gusta esto que dice Fernán, que sigue en esto, porque muy bien, o sea, hasta ahorita bien el gobierno, aunque esta cosa de tratar de hasta acá llega, ¿no? Y son manzanas podridas y yo creo que sí, y te lo pregunto porque muchos lo dijimos el sexenio pasado, que la amenaza o el riesgo de meter a los militares en tantas labores civiles es pues que se podrían corromper, porque son seres humanos, ¿no? Claro. Pues estamos viendo que sí resultaron seres humanos, ¿no? Entonces... Mira, es muy difícil. El tema de la corrupción en las Fuerzas Armadas ha sido un tema muy estudiado, poco estudiado, pero con mucha preocupación en el mundo. Digo, Transparencia Internacional hizo un modelo muy interesante, me parece ser que con 29 objetivos, en donde muy probablemente había corrupción. Esto estamos hablando en un contexto en donde no hay un conflicto armado, ni hay violencia. ¿Pero estás hablando en México? O no, en el mundo, porque decían es difícil seguir la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas.
Y entonces el tema, una conclusión, si uno se pone a ver lo que ellos hicieron, una conclusión muy interesante, decían, miren, cuando habían, inclusive hicieron un ejercicio con Ucrania, con el conflicto bélico de Ucrania, y decían, el problema aquí es que cuando involucras a las Fuerzas Armadas, no solamente en un conflicto armado, sino además en otras tareas, y no tienes controles de corrupción, inevitablemente vas a tener un problema de corrupción. Inevitablemente. Porque tú ya tienes unos estándares militares muy bien hechos, reglamentos, disciplina, adiestramientos. Y si todo esto se trastoca, entonces vas a trastocar también la posibilidad de que no haya corrupción, de que haya cuentas claras al interior de y la moral y la probidad de los elementos. ¿Qué pasa? Yo les diría, voy a aventurarme un poco, pero yo creo que el involucramiento en la corrupción todavía empezó más atrás. Yo sí creo que con el presidente Felipe Calderón tuvimos un problema muy grave con el tema de la corrupción. ¿Por qué? Porque en las Fuerzas Armadas. Claro, de las Fuerzas Armadas, porque empezaron a involucrarlos cada vez más en operaciones. Yo entiendo muy bien que paralelamente se estaba trabajando en construir una Policía Federal. En ese sexenio, sí. Qué bueno, está muy bien, sí. Pero en ese proceso mucha responsabilidad cayó en los hombros de las Fuerzas Armadas. Sí. Muy buena colaboración con los norteamericanos, sí, pero las Fuerzas Armadas estaban en medio de toda esta colaboración y empezó a haber más corrupción, pero no rendición de cuentas. Había más presupuesto, sí se les incrementó el presupuesto, pero no había rendición de cuentas. Curiosamente, con López Obrador, con el presidente anterior, se intentaron hacer 2 informes semestrales en el 23 y en el 2023 y en el 2024 que informaba sobre las Fuerzas Armadas permanentes, lo que estaban haciendo. Pues los informes no servían de nada. Estos informes se le entregaron a la bicameral y la bicameral nunca dijo nada, nunca cuestionó nada. Ni siquiera la prensa cuestionó. Oigan, estos números... Hay una larguísima tradición histórica en México de no tocar a las Fuerzas Armadas. Exacto, allá iba yo. O sea, el PRI lo tenía claro. Para que no se metan los militares aquí en la política, nosotros les damos completa autonomía, independencia. Sí, dentro del cuartel hagan lo que se les pegue la gana, hagan las compras como se les pega la gana. Y la verdad no sabíamos, ¿no? No sabíamos qué pasaba ahí adentro. Y no hay un involucramiento, o sea, no hay relaciones civiles militares sanas donde haya civiles especialistas en seguridad nacional, defensa, y que diga, a ver, hermanos, vamos a sentarnos aquí y vamos ahorita a planear quién va a hacer qué, y yo voy a estarlos visitando con toda la secrecía que esto se necesita, y vamos a hacer los planes, pero juntos, con los civiles. Así es, Carlos. Yo pienso que Claudia Sheinbaum está en un momento muy importante de su sexenio, y está por definirse si Claudia Sheinbaum y su gobierno van a combatir la corrupción, aun cuando eso pueda trastocar equilibrios internos e incluso la propia gobernabilidad del país. Y esto lo junto con el caso de Bermúdez Requena. Vamos a ver cómo se definen estos dos casos. Desde mi punto de vista, el hecho de que se haya hablado de este tema el 16 de septiembre, en un día patrio tan importante, en cadena nacional, da cuenta de que no es un tema al que se le vaya a dar carpetazo y ya, sino que se le va a seguir estudiando. Pero creo que a la luz de estos 2 casos, del de Requena y de vamos a ver cuál es el compromiso real de la presidenta. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. ¿Tope donde tope? Porque sí, ya sabemos tope donde tope. Bueno, o sea, que tope allá en Chiapas. Yo pienso que el presidente López Obrador fue un presidente honesto y no tengo ninguna evidencia que apunte a lo contrario. Bueno, sí, en cambio, que hay, por supuesto, en las Fuerzas Armadas y en órganos civiles, grandes temas de corrupción. Y que fue un grave error, y este caso lo demuestra, el haberles entregado a una institución tan jerárquica y vertical como la Marina el control de las aduanas, porque ya se sabe que cuando se le otorga este tipo de instituciones en donde se cumple, donde hay verticalidad, una vez que entra la corrupción, es mucho más dañina. Pero, a ver, y ayer lo decía, y me mandó el artículo Carlos Bravo, regidor de Quinto Elemento Lab, que dice que López Obrador estaba enterado de Bueno, una cosa que haya información cruda del ejército en torno a una especulación de que un secretario... Pero vamos a suponer que sí sabía y no hizo nada. ¿Tiene responsabilidad? Bueno, no puedo partir de ese supuesto porque no conozco el supuesto, pero hasta donde sabemos, es una cosa muy localizada en Tabasco,
Y ahí está la gran pregunta, es si Adán ¿Cómo en Augusto Tabasco? López sabía. No. Porque lo de Quinto Elemento Lab tenía que ver con, con Bermúdez Requena. Exacto. Y a mí me parece que es un fusil político Adán Augusto. Sí. No tengo ningún elemento para señalar que es corrupto, pero cuando menos en su capacidad de gobernador de Tabasco, pues por lo menos no entendió lo que estaba pasando allá en su estado y por tanto tiene algún tipo de responsabilidad política. Pero bueno, sintetizo que la presidenta tiene ante sí dos pruebas y a la luz de esos casos vamos a ver cuál es el compromiso real de combatir o no a la corrupción. Fer. Yo no tengo claro si el expresidente López Obrador sabía o no sabía, y sí creo que, digo, más allá de lo que... De estos dos casos. De estos dos casos y en general, o sea, el expresidente López Obrador decía, ¿no?, que cuando había un negocio jugoso en el país, el presidente siempre estaba enterado, ¿no? Llegó a decir eso en declaraciones públicas. Yo creo que el presidente a veces está mucho más aislado de lo que pudiéramos creer o parecer, ¿no? Está rodeado de gente que le maneja información a conveniencia, que digamos hay una serie de elementos que desconectan a un presidente de la realidad por más que quiera enterarse de todo, y también está rodeado de gente que se acusa entre ellos, ¿no? Y entonces encontrar la verdad debe ser un proceso complicado. Sin embargo, pues sí hay una responsabilidad cuando esto empieza a crecer de formas industriales. Y creo que el caso que refleja lo del huachicol fiscal es eso, ¿no? Ya no es un caso aislado de una persona involucrada en un delito, es una mafia, sino es pues una mafia en la que están involucradas las principales instituciones de seguridad a las que les estás entregando el país, no únicamente la seguridad, sino el país en todos los aspectos estratégicos, y pues ahí sí hay una responsabilidad. No sé si es una responsabilidad jurídica, pero sí es una responsabilidad política importante. Las decisiones que está tomando Claudia Sheinbaum, yo en este caso las veo sobre todo como decisiones políticas, porque están marcando un antes y un después con respecto al gobierno anterior. Los asuntos que está persiguiendo tienen que ver con acciones hechas en el sexenio anterior, con funcionarios que tuvieron poder en el sexenio anterior. Está mandando mensajes a aquellas personas que tal vez se hicieron ricos al amparo del poder bajo la administración anterior. Y lo veo pues como un mensaje de fuerza por parte de la nueva presidenta, más allá de lo que implica en términos de justicia. Y creo que es algo importante y que habla muy bien de ella y que pues da esperanza con respecto a su gobierno. Sí, pues es que, pero es que esta película yo ya la vi también muchas veces, ¿no? De que da esperanza que el gobierno actual esté persiguiendo casos de corrupción y luego pasa un sexenio después y resulta que no. Digo, ahí está el caso de Lozoya. ¿Se acuerdan de Emilio Lozoya? Sí, ¿Se acuerdan? sí. ¿No? ¡Ay, qué bueno que agarraron a Lozoya! Pero sí creo que hay una... Odebrecht, que ya era... Creo que sí hay una diferencia, al menos en términos políticos, entre un gobierno que persigue a funcionarios del gobierno anterior, que era de otro partido político, de otro régimen político, y lo que estamos viendo ahora, donde pues tal vez la expectativa era que no hubiera siquiera el mínimo intento de investigar. Pero no han llegado ahí, hay que decirlo, tanto en el caso de Bermúdez Requena como en el caso del huachicol fiscal, no han llegado a los mandos políticos. Salpican a Augusto López, dos figuras claves. Pero no han llegado a eso. Bueno, porque llevan 3 semanas, al menos. Adán Augusto sigue siendo el líder del Morena en el Senado. Yo te diría... Y el almirante Rafael Ojeda, en palabras del fiscal, fue el que denunció esto. Y hay un tercer involucrado, el exgobernador Carlos Merino. También. De Tabasco, hoy está encargado de aeropuertos nacionales. Entonces también hay una responsabilidad de por qué 2 exgobernadores que tienen responsabilidad política, en este caso en particular, siguen teniendo mandos tan altos. Pero pues ahí siguen. O sea, mi punto es que ahí siguen. Vamos a ver cómo se desarrolla esto, ¿no? Pero también me queda claro que la primera inclinación de este gobierno fue decir aquí hasta acá llega, ¿eh? No, ya no le rasque. Yo no lo leí así. Sí, cómo no, claro. Bueno, pero en fin. Gracias Roxana por haber venido. No, encantada. Gracias Carlos, gracias Fer. Vamos a una breve pausa y va a venir Sara Hidalgo. La invité, ella es historiadora, para hablar del papel de las mujeres en la independencia de México. Todo esto a raíz del grito, donde aparecen nuevas heroínas. La verdad, yo tengo que decirlo, para mí son nuevas, ¿no? No había oído de ellas, pero pues vamos a tratar de entender quiénes eran estas mujeres que participaron en la independencia de nuestro país. Regresamos en un momento más.